Bienvenidos, queridos amigos de 92.5 Radio Forever. La Constitución de Ecuador en el 2008, en su artículo 431, prohíbe expresamente someter a juicio político a los miembros de la Corte Constitucional, estableciendo que no responden políticamente ni pueden ser removidos por sus designadores, con el fin de garantizar independencia judicial. Esta disposición ha generado críticas por percepciones de abuso de poder, extralimitaciones en fallos que reformó de facto la Constitución, ejemplo el matrimonio igualitario o suspensiones de leyes de seguridad. Dictar políticas públicas, según expertos como Andrés Benavides, Jorge Alvear Macías y Stalin Andino, también constituyen violaciones, esto es extralimitación de las funciones por parte de los jueces de la Corte Constitucional. Precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en los casos Tribunal Constitucional versus Perú y Ríos Ábalos versus Paraguay, se pronunció en favor de permitir juicios políticos a magistrados, siempre con respeto al debido proceso, defensa y pruebas de arbitrariedad, sin valoración judicial de las sentencias. En el 2024 a 2025, el presidente Daniel Noboa ha impulsado reformas constitucionales vía referendo para eliminar esta prohibición, enviando preguntas a la Corte Constitucional el 14 de agosto del 2025, incluyendo la sujeción a juicio político por mayoría absoluta en la Asamblea. Esto admite tensiones por sus suspensiones de leyes y marchas ciudadanas, lo cual genera la siguiente interrogante: ¿es o no viable llevar a juicio político a los miembros de la Corte Constitucional cuando rebasan sus funciones? Para tratar este tema contamos con invitados a esta mesa de diálogo, con la participación del doctor Javier Garaycoa, es procurador del Estado, y con la doctora María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura de El Guayas. Soy Modesto Gerardo Apolo, bienvenidos a La Verdad. Una pequeña reseña biográfica de nuestros invitados. Ya contamos aquí. Tenemos el gusto de contar aquí con la doctora María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas. María Josefa Coronel es abogada, mediadora y periodista, reconocida por su defensa de la transparencia y los derechos humanos. Con formación en ciencias sociales, derecho administrativo, resolución de conflictos, ha destacado tanto en el ámbito mediático como presentadora y gerente y garante en cadenas nacionales, como en la gestión pública, especialmente durante su labor como directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas en el periodo 2021-2023. El doctor Javier Garaycoa es abogado graduado en la Universidad de Guayaquil con especialización en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Ha ocupado cargos relevantes en el servicio público, incluyendo su designación como Procurador General por el Congreso Nacional en el 2007. En el ámbito académico se desempeña como profesor principal y su director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil desde el 2004, destacando por sus compromisos con la transparencia y la asesoría jurídica estatal. No pudimos haber escogido mejores invitados. Bienvenida, María Josefa, qué gusto. No, muchísimas gracias, el gusto es mío. Imagínate, Modesto, Javier, con usted. Siempre hemos tenido de alguna manera un intercambio de opiniones y bueno, qué horrible tener que hacer esto, pero Modesto, no soy periodista. Sí. ¿Hiciste periodismo en algún momento? Sí, lo que pasa es que uno, pues ya sabes, es abogado, ¿no? Entonces tiene en la mente un poquito de esta lógica matemática que tiene. Estudias periodismo, apruebas exámenes y te dan el título de periodista. Pero digamos que como ese sector profesional me acogió de una manera tan, pues, espectacular, a este gremio siempre le voy a estar muy agradecida, digamos que bueno, pues que puedo ser comunicadora, opino, tengo una columna en el diario durante ya más de 20 años, pero periodista como profesión no. Ya te diré como dice la canción, ya que hemos este micrófono conversado de que te gusta también la música, te diré como dice la música, estamos en las mismas condiciones. Yo soy abogado, sí, pero ejerzo de alguna manera la actividad de periodismo de opinión, que es más o menos lo mismo que tú haces. Periodismo de opinión. Perfecto. Acomodémonos en ese metro cuadrado. Encasillémonos en ese metro cuadrado. Javier, qué gusto tenerte en los micrófonos de Radio Forever. Muchas gracias, Modesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí también es muy agradable estar aquí para conversar sobre este tema de tanta actualidad. Y yo digo conversar porque creo que hay que hacerle un poco de desenfado, ¿no? Sí. Creo que es algo importante, sí, ¿no?
hay que dar opiniones, por supuesto, calibradas y con contenido. Perfecto. Pero se puede conversar de esto porque estamos frente a un tema que merece la atención de todos y, por supuesto, debe ser accesible para todos, ¿no? Claro, lo que tratamos es de no caer en lo que a veces caen ciertas personas que están tras un micrófono, supongo que de manera involuntaria, que es de una manera u otra hacer activismo político y no tener opinión referente jurídica, valedera y tal, referente a diversos temas. Pero bien, para eso estamos. Empecemos. María José, de acuerdo al artículo, María Josefa, de acuerdo al artículo 431 de la Constitución ecuatoriana vigente, ¿es posible someter a los ministros jueces de la Corte Constitucional a juicio político? Y si no, ¿qué implicaciones tiene la prohibición expresa en términos del control político? Yo sé que hay un artículo en la Constitución que dice que están prohibidos de enjuiciarlos por sus fallos. Pero solo por sus fallos. Y ya vamos a entrar en materia al respecto. Sí, yo aquí tengo mi Constitución, que la cargo debajo del brazo, porque sí, no tengo la memoria para leerlo, ¿verdad? Entonces, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. Entonces, tenemos que este artículo deja claro dos cosas. Por lo que sentencien, no serán sujetos de control político. Por el resto de sus conductas, sí. La Corte, esta Corte, desde la primera que presidió el doctor Hernán Salgado, no ha abierto la boca. Tanto así que hoy se la critica por no defenderse y su única respuesta es: nosotros como Corte solo hablamos a través de las sentencias. Como esta idea constitucional clara, ¿no? Aquí no, esto es una opinión mía, aquí así dice la Constitución. Así es. Y para entrar en materia solamente quiero subrayar dos terrenos. Estamos en un estado garantista. Los jueces tienen este criterio garantista. Los jueces desde el primer nivel, jueces de segundo y de la nacional. Por lo tanto, están estas garantías constitucionales de los códigos orgánicos, procedimientos penales y procesales en general, que son garantistas, son pues hijos de esta Constitución. ¿Eso dificulta o no a la política del gobierno actual? Es la pregunta. Y el segundo escenario que quiero abrir, si me permiten, para esta conversación, es ¿por qué razón, si este escenario es lo primero, no cambiamos la Constitución en lugar de obligar a los jueces de la Corte a someterse a un juicio político, como ya vergonzosamente el Ecuador tiene episodios que le ha tocado pagar por el daño? Época de Lucio Gutiérrez, tiraron abajo la Corte Suprema de Justicia, y en el gobierno de Correa, los 8 vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales. Ambos casos porque al gobierno de turno no le gustó sus sentencias. Y con esto termino. No es que los jueces traficaron drogas, ni violaron, ni se robaron 500 millones de un banco. Solo y exclusivamente por sus decisiones. Creo que para tener un equilibrio en esta conversación chéverísima, Modesto, que nos invitas, y tener una conversación no fanática y ponernos en los lugares de todos los actores, me permito abrir estos dos escenarios. Perfecto. Javier, en base a lo que ha dicho María Josefa, ¿podrías hacernos la diferenciación, se me trabó la lengua, la diferenciación entre lo que es el control político propiamente dicho versus lo que es el juicio político? Porque desgraciadamente la ciudadanía, y de hecho los políticos también, nos han hecho caer en estas líneas grises de la interpretación de la palabra. ¿Tú te acuerdas de la licenciada Ansaldo, mi querida María José? Mi maestra actual. Por favor. Yo sigo teniendo el honor
de ser su alumna. Una mujer espectacular, yo no sé si la conociste, Javier. Sí, ¿cómo no? Yo creo que todavía la escuché en la presentación de la última novela de Raúl Vallejo. Hubiese querido ir, que dije, yo muy creo, bonita. Raúl Vallejo fue compañero mío del Cristóbal, pero yo creo que Cecilia Ansaldo debería de estar jalándose de los cabellos cuando ve estas historias de estas líneas grises de la utilización del lenguaje español. Sí. Pero bueno, saludos a nuestra maestra. ¿Cómo poder diferenciar entre lo que es el control político a lo que están sujetos todos los servidores públicos y de hecho, digamos que la Corte también entra en ese paquete? Sí, ¿cómo no? Y diferenciarlo de lo que es el juicio político propiamente dicho por el tema de las sentencias. Y después vamos con el tema de las sentencias con María Josefa. ¿Cómo no? A ver, sí, en primer lugar yo quiero poner énfasis en algo que en el artículo está, ¿no? No solamente se habla ahí del juicio político, sino también la remoción por los designadores. Este es el problema de la Pichicorte. Es correcto. La removieron porque, como el Congreso en esa época era quien los designaba, declaró terminado el periodo y nombró a la Pichicorte, ¿no? Con las consecuencias que eso significó incluso de egreso de pago, para el país. Indemnización, la condena al Estado por el sistema interamericano. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? El nominador, y esto lo pongo también en el tapete, porque el nominador actual es el Consejo de Participación Ciudadana, y si desaparece el Consejo, pues el nominador vuelve a ser la Asamblea Nacional, y tenemos ahí el riesgo de que el nominador proceda también a esta reestructuración de la Corte Constitucional, ¿no? Porque, no sé, por algún reparto. En el caso de Gutiérrez hay que recordarlo, ¿no? Fue por el apoyo que le dio a la Bucaram. Entonces ese fue el costo, ¿no? Claro. Bueno. Costo que lo hizo caer. Por supuesto. Llegó Bucaram y cayó Lucio. Sí, cayó, ¿no? Y esta diferencia entre... Vamos a eso, ¿no? Vamos a eso, sí. A ver, controles, empecemos por eso, ¿no? Los controles son característicos de toda constitución moderna. Esto es los controles, el balance le llaman en inglés, ¿no? Que se hacen checks and balance. Estos controles pues son controles mutuos, ¿no? En la constitución anterior yo recuerdo, ¿no? Yo siempre resaltaba que ahí habían organismos que no tenían control. Por ejemplo, la Contraloría. Dice, la Contraloría controla a todos, pero nadie los controla. Claro. Yo siempre les insistía, nadie los controla. Actualmente, pues evidentemente sí existen controles cruzados, ¿no? El juicio político, quiero destacar esto, ¿no? La propia Corte Constitucional actual, cuando estábamos en la época de Guillermo Lasso, recuerden, y se planteó el tema del juicio político, justamente, ¿no? De él, lo cual motivó pues la muerte cruzada, ¿no? Quiero traer a colación esto. Hizo una definición sobre lo que es el juicio político. Y estableció precisamente que el juicio político en realidad era por lesiones cometidas o infracciones, ¿no? Infracciones que podían considerarse presumibles. Ojo, eso era lo que decían, ¿no? No necesariamente probadas, ¿no? Pero sí presumibles que tengan veracidad, decían, ¿no? Que tengan veracidad, que puedan tener un cierto sustento, ¿no? Y que amerite, pues, justamente que la Asamblea Nacional, la legislatura, proceda al juicio político. Ese era el tema jurídico, ¿no? Esa sentencia de la Corte es muy interesante porque define qué es el juicio político, ¿no? Dice, se diferencia de cualquier otro juicio en que no es necesaria una prueba. Ojo. Es decir, claro, si alguien va a ser llevado a un juicio penal, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía debe tener un sustento, debe decir, de esto se lo acusa, de estos son lo que usted se va a defender. Acá no, le dice, ¿no? No necesariamente hay que probarlo, porque eso significaría pues que ya existiría un tema de carácter más bien judicial, ¿no? Y este no es un tema judicial, este no es un juicio que se ampara en esto, sino que tiene ese carácter político, ¿no? Justamente porque la representación tiene esa atribución de poder entrar a analizar este tema y finalmente, pues por supuesto hay que garantizarles el derecho a la defensa, todos los derechos procesales respectivos de un procedimiento, ¿no? Pero al final, pues ese pronunciamiento es un pronunciamiento soberano.
Así Correcto. decía la Corte. Esa es la diferencia. Entonces los controles son eso. Los controles necesariamente deben pasar sobre el reconocimiento de que hay una infracción. El control es justamente eso, ¿no? Si se ha cumplido, sobre todo con los aspectos administrativos, de procedimientos administrativos, pero el control no termina necesariamente, por ejemplo, en una destitución, en el ámbito de este juicio, porque se puede derivar eso a los organismos competentes, ¿no? A la Contraloría, a la Fiscalía, si es que el control aparece o se presume que hay alguna infracción. Esa es la idea. Correcto. Luego del el corte comercial, María Josefa, me gustaría tener tu criterio sobre lo siguiente. Se dice que no se puede juzgar a los jueces constitucionales en razón de sus fallos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando estos fallos rebasan sus facultades? Ejemplo, cuando en el fallo, sobre pretexto de la bendita motivación, que no es más que el razonamiento, ¿no, verdad?, que ellos utilizan para llegar a una determinada conclusión, a través de la motivación y en su fallo resulta que modifican la norma constitucional. Ejemplo, la Constitución dice el matrimonio es entre hombre y mujer. Estamos hablando de sexo. Porque cuando hablamos de género es masculino o femenino. Y sin embargo ellos vienen en un fallo y dicen, ¿sabes qué? Sí, el matrimonio igualitario, el derecho neoconstitucionalista, protector, etcétera, etcétera. Pero están reformando la Constitución de hecho. Entonces están rebasando su normativa. Eso podría ser también objeto de un juicio, ¿no, verdad?, por parte de la Asamblea, porque ha rebasado, ellos en su fallo rebasaron las facultades o no. Eso, por favor, al retorno del corte comercial. María Josefa, antes del corte comercial te decía que muchas veces, si bien se escudan los jueces constitucionales en aquello de que no podemos ser juzgados en base a nuestros fallos, pero resulta que muchas veces en sus fallos, sobre pretexto de la denominada motivación, que no es más que el razonamiento que ellos realizan para llegar a una conclusión determinada, muchas veces en base a esa motivación y ya en su fallo propiamente dicho, resulta que reforman la Constitución. Entonces estarían o no rebasando, si bien es cierto, lo hacen en la sentencia, pero estarían rebasando pues sus facultades, porque ellos no tienen facultades para reformar la Constitución. Y te ponía el caso del tema del matrimonio con el matrimonio igualitario. La Constitución dice que es entre hombre y mujer, punto. Eso hace, trayendo a colación a nuestra querida profesora Cecilia Ansaldo, eso es sexo, punto. Lo otro, el género, ¿no, verdad?, es el tema de si se siente mujer, muy bien, femenino, si te sientes hombre, masculino, listo. La diferenciación es clara en cuanto a la lengua española se refiere, así por lo menos nos enseñó nuestra maestra. ¿Estarían o no rebasando sus facultades al, de hecho, reformar la Constitución con ese fallo y por tanto podrían ser sujetos o no de un control político por esa situación? No. Porque la Corte Constitucional también tiene la facultad de interpretación no literal de la Constitución. Y si me dices que esta interpretación puede ser cuna de derechos positivamente más claros, sí, y están en plena competencia. El matrimonio, aquí que lo hemos leído antes del corte para no olvidarnos de lo literal de la palabra, está envuelto en interpretaciones traídas ya de los sistemas internacionales de derechos humanos que, recordemos, están en primer lugar en nuestra Constitución. Se aplicarán de manera directa. No habrá la excusa de que no existe ley para su aplicación eficiente. En términos generales, mi respuesta en la competencia de la interpretación de la Corte, que no me acerco en lo más mínimo a lo que han dicho los jueces por su especialidad. Segundo, porque el principio de igualdad en la reflexión más chata y plana que puede haber, el contrato de matrimonio de acuerdo al Código Civil, el matrimonio, es un contrato solemne que se celebra entre dos personas que tienen como finalidad la convivencia, nace la sociedad conyugal y ya no están obligados a procrear.
ya no. ¿Por qué razón yo, autoridad, le voy a quitar el derecho a dos personas a celebrar ese contrato? ¿Qué creo que nos pasa? Y ahí sí es mi opinión personal. ¿Qué creo que nos pasa a la sociedad en la que no le gusta esta decisión de la Corte, en la que yo no estoy? Yo no tengo ningún problema con esa resolución de la Corte. Me parece bien, a mí, en mi humilde opinión. Pero me quiero poner en los zapatos de los demás. Confundimos el matrimonio como contrato, clarísimo lo dice el Código Civil, y como unión, que lo dice la Constitución, con los conceptos subjetivos de familia, con el concepto subjetivo y respetado privado, religioso, conservador, que no hay por qué descalificarlo. Las personas somos libres de tener esa visión de la vida religiosa conservadora. No hay por qué despreciar, como decía el Papa Francisco, ni desechar a nadie aquí. Pero nos estamos poniendo como guardianes de la Constitución, no solamente como niños de primaria que tienen que aplicarla textualmente, porque si no nosotros estuviéramos sentados siendo jueces, sino con una capacidad, y aquí viene para mí la esencia, el fondo, una capacidad interpretativa que alcance la esencia de los derechos. Javier, sí, en base a eso, a lo que manifiesta María Josefa, ¿en qué momento la interpretación puede rebasar la norma constitucional hasta llegar al estado de reformarla? ¿Cómo no? De reformarla. ¿Cómo no? A ver, mira, yo creo que el problema aquí, efectivamente, la sentencia de la Corte sobre este polémico asunto, ¿no? Se fundamentó eso en su capacidad interpretativa, de máximo intérprete, que es una atribución que le da la Constitución, ¿no? De máximo intérprete de la Constitución. Es que el problema es este, ¿no? Una Constitución se fundamenta en valores y en principios. Son valores históricos, por ejemplo el de la igualdad. Y aquí está en juego, y eso es justamente lo que decía la Corte, ¿no? Está en juego el tema de la igualdad, ¿no? Es decir, de que hay personas que efectivamente pues tienen una orientación sexual, una orientación de género, ¿no? Propia, específica, a la cual sin embargo se le garantiza, porque se garantiza que las personas tienen derecho a eso, a tener su propia orientación. Eso es parte de los derechos de libertad, están aquí mismo en el artículo 66, ¿no? Es decir, eso también ha sido desarrollado por la Corte en otros temas, ¿no? Vinculados a este, por ejemplo, ¿desde cuándo esa libertad? Desde la adolescencia, dice. Ese fue motivo de una polémica, desde los 14 años, dice. Ya los hijos pueden decidir cuál es su orientación sexual y los padres no pueden intervenir en eso, porque es su elección libre e informada, dice. Inclusive de su vida sexual también. Sí, por supuesto, ¿no? A eso se refiere. Fíjate tú, ya desde allí te está diciendo eso, ¿no? Este es el problema central en esto de la vida sexual, ¿no? De que sea una decisión libre, ¿no? Informada, y que, por supuesto, exprese la voluntad de la persona, ¿no? Punto, no hay más discusión allí, ¿no? El problema aquí entonces era frente al matrimonio. Mira, aquí incluso, ¿qué es lo que dice la Constitución? El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará, fíjate tú, ¿no?, en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Se refiere a la pareja, sí, pero pone como dos elementos centrales el libre consentimiento, la libertad. La libertad, ¿no? Y luego el respeto de la igualdad de derechos de los contrayentes. Pues siguiendo esa lógica, ¿no? Puede darse el caso de que efectivamente dos personas, hombres o mujeres, ¿no?, resuelvan pues que sí, que quieren tener el acceso a ese contrato, porque es un contrato. Es un contrato de derecho, un contrato jurídico, ¿no?, al cual se refiere el presidente. A esto es lo que se llama matrimonio, ¿no? Con la tradición del derecho romano, como sabemos, que de allí viene esta institución.
Pero yo quiero recordar además, ¿no?, una cuestión anecdótica que yo siempre les recordaba a mis estudiantes, que en el Ecuador es un país plurinacional y que hay matrimonios grupales, por ejemplo, entre los shuaras. Un hombre que tiene muchas mujeres, que todas viven juntas con sus hijos. Es decir, y eso es un matrimonio también, ¿no? ¿Quién le puede decir que no? Incluso, disculpe que lo interrumpa, Javier, en unos talleres que yo di en el Oriente de mecanismos pacíficos de solución de controversias, normalmente en esos talleres las personas ponen sus conflictos para simular que son mediadores y conciliadores. Y cuando trajeron el caso, yo, reconozco, reaccioné y dije, bueno, aquí están las partes heridas por la infidelidad. Porque desconocía esta cosa tan natural para ellos, ¿no? Claro. ¿Y cuál era el conflicto? El conflicto era que en el momento que se sumaba una esposa más, el resto se sentía amenazado porque se menoscabaría sus derechos y todo. No, sus finanzas. Ya. O sea, si somos 5 esposas, ya sabemos más o menos cuánto nos toca cada tenemos dividido el trabajo. Pero entra la cesta, nos toca menos. Nos toca menos. Ese era el conflicto en el ejemplo de simulación de conflictos. Puedes tú imaginar. Pero es una locura, porque al fin y al cabo, si la Constitución dice uno, y claro, reconoce los derechos ancestrales también, en el momento en que entran en este choque, ¿no, verdad?, de derechos, ¿qué prima? Pero volvamos a la sociedad heterosexual. Y con esto termino yo la interrupción, por Javier, discúlpeme. El tema de la injusticia, de no dañar al otro, de no ocasionar injustamente un daño a otro. No existe el matrimonio entre personas de sexo menos la unión de hecho. 2 personas homosexuales juntan, conviven, se cuidan mutuamente, se auxilian mutuamente, viven 50 años juntos. Obviamente no pueden procrear por su naturaleza sexual, construyen un imperio, una empresa, el trabajo de los dos, se muere uno de los dos, explíqueme cómo hereda el otro. Viene la familia congénita del fallecido y dice, tú no eres nadie y te vas. Y aquí en Guayaquil ha pasado mucho eso. Entonces, no solamente es un tema de derechos, de igualdad, sino también que puede evitar daños e injusticias a la humanidad. Correcto, pero para eso están los medios. Por ejemplo, el tema en que tú vas a un notario, reconoces que estás en ¿Y por qué no tendrías derecho de reconocer, de ser reconocido como familia? Independientemente. ¿Qué te afecta a ti? No, independientemente de eso. Es que quiero, es una pregunta. Sí. En la conversación, yo quiero entender eso. A mí básicamente no me afecta, más allá de que, habiendo sido criado en colegio católico y todo eso, y se va en contra de mis creencias, pero bueno, acepto el hecho de que el tiempo está cambiando, los tiempos están cambiando y cada uno tiene liberalidad para hacer de su vida y su cuerpo lo que le dé la gana. Así de simple y sencillo. Pero si quieres, hablemos desde lo católico también. Hasta cierto punto, pero el tema, para no desviarnos del tema fundamental, claro, es hasta dónde la Corte en sus fallos, independientemente del hecho de la interpretación, de la capacidad de interpretar, y me permite, por supuesto, en esa interpretación viene y reforma la norma constitucional. Por favor, Javier, luego yo iba a terminar eso. Ya, perfecto. Porque la interpretación Javier, perdón la interrupción, por favor, continúa. Sí, a ver, yo había empezado a decir justamente que la Constitución es fundamentalmente una estructura jurídica que se organiza de distinta manera que las leyes comunes, sobre valores y sobre principios. Y mencioné el de la igualdad. Este es un gran valor del Estado moderno. No estoy hablando desde la Constitución estadounidense, de la Revolución Francesa, que proclaman pues la igualdad, ¿no? Claro. Esto se tradujo en el siglo XIX sobre todo en la igualdad ante la ley, ¿no? Tampoco se discute eso, ¿no? La igualdad ante la ley, como establece el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que después de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se consagra una vez más este principio, el principio de la igualdad, ¿no? Independientemente de la raza, el sexo, religión, etcétera, ¿no? Esto es lo que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, este es el eje, podríamos, conceptual en torno al cual se construye precisamente una interpretación sobre la igualdad,
que por supuesto es una interpretación progresiva. Va enriqueciéndose en la medida en que la jurisprudencia, no solo de la Constitución ecuatoriana, sino también en los organismos internacionales de derechos humanos, la va puliendo y perfeccionando en base a experiencias concretas, ¿no? Entonces, este elemento que, por ejemplo, ya está presente en muchas interpretaciones, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, que tiene fuerza normativa por una razón sencilla, ¿no? Esta interpretación, esta resolución consultiva de una consulta que hizo Costa Rica, la Corte notificó a todos los países para que participen en esa opinión. Que no era vinculante, pero la tomamos como vinculante. Sí, pero es que, a ver, yo te explico que sí, ¿en qué sentido? Porque una vez que la adoptó, la Corte no iba a cambiar esa resolución. Y si alguien reclamaba eso, pues la Corte Interamericana iba a decir, vean señores, modifiquen esa disposición de la Constitución, porque es contraria al sistema interamericano de derechos humanos que tiene esta resolución. Correcto. Que por supuesto nos obliga, ¿no? Obliga a todos. Entonces, a la larga, tras un largo recorrido de una demanda, cualquiera que lo hubiese puesto, pues se hubiese producido igual esta decisión por parte de la Corte, ¿no? Entonces, este es el problema central, ¿no? La Constitución, también lo dice aquí la Constitución, ¿no? Debe interpretarse por el conjunto. Eso se llama interpretación sistemática. Y el conjunto, dentro de ese conjunto normativo, los valores y los principios son lo primero. Fíjate tú que en el título primero está en el artículo 11, principios de aplicación de los derechos. Esos son obligatorios. Es la única constitución en el mundo que incluye una manera taxativa a los principios a los que debe sujetarse la aplicación y por ende pues la aplicación de los derechos. Y entre esos está el derecho al desarrollo progresivo de estos derechos, ¿no? Que son el elemento central. Los derechos están también por eso en el título primero. Los derechos son el elemento medular de la Constitución, por las garantías además reforzadas que ellos implican, obligaciones y lógicamente vinculaciones para los organismos y en particular para los jueces. Los jueces están obligados precisamente a asumir esos derechos y lógicamente la jurisprudencia en torno a esos derechos. Por eso se llama jurisprudencia vinculante, ¿no? Sí, Javier, pero déjame ahondar un poco más en el asunto. Puede que suene a barbaridad, no. Pero si en la misma Constitución te dice cuáles son las vías para reformar la Constitución, y vamos al tema del desarrollo de los derechos. ¿En qué momento el desarrollo de los derechos podría, mejor dicho, las sentencias de la Corte Constitucional en base al desarrollo, entre comillas, de los derechos, que rebase la norma constitucional, vaya más allá y que podría ir en contra de lo que dice, se constituye una reforma de la Constitución? Y entonces, ¿por qué no poner también entre las vías para la reforma constitucional las resoluciones de la Corte Constitucional? Porque mira, pareciera que está ese camino abierto, son los todopoderosos. Es que está abierto, mira, es la misma atribución que tiene... Aquí mismo, el 417, sí, que es un poco complementando lo que decía Javier. Pero además, ¿no?, el artículo 11, principios de aplicación, esto se encuentra en el título preliminar, en el título primero, ¿no? Donde justamente se desarrolla como elementos constitutivos del Estado, ¿no? Principios fundamentales. Entonces, entre los principios de aplicación de los derechos, título segundo, derechos, ¿no?, dice justamente esto, ¿no? El numeral 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Es decir, hay 3 fuentes de desarrollo, entre ellas la jurisprudencia. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Luego habla pues de la no regresividad, ¿no? Lo importante es el sentido progresivo del desarrollo de los derechos. Es decir, introduce algo nuevo. Los derechos no son estancos, no están fijos, no son solo los que están... Incluso dice más adelante que se reconocen otros derechos que no estén en la Constitución.
Ojo, es decir, ¿Y que esté en dónde? No, es que lo dice, están fundamentados en primer lugar en el sistema de derechos humanos, uno, y dos, en los desarrollos. A ver, nosotros tenemos un derecho que no existe en otro, el derecho de la naturaleza, por ejemplo. ¿Sí? Claro, eso lo hizo el constituyente, pero es un derecho que no existe en muchas normas. Y para complementar tu pregunta, de manera como textual, como te gusta. Sí. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Correcto, y entonces ahí ya después... Entonces el sistema interamericano, las consultas del sistema interamericano sobre cuál el Ecuador ha suscrito todo, porque tú sabes que el Ecuador lo único que le falta es firmarse a sí mismo, tatuado él, y ya se sometió. Y sí, el sistema interamericano ha reconocido que las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y que no hay razón alguna para discriminarlos, ahí está. María Josefa, al retorno del corte comercial, me gustaría obtener el criterio de ambos, por cierto, me encanta la dinámica esta de conversar. ¿De qué manera evitamos que las ideologías, seamos claros, en algún momento se hablaba de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos era de tendencia, entre comillas, progresista, de izquierda, etcétera? Lo mismo se dice de la Corte Constitucional aquí. ¿De qué manera evitamos que estas tendencias ideológicas, político-ideológicas, vayan contaminando lo que debería de ser el deber ser de estos organismos, que es básicamente abstraerse del tema político-ideológico y ser lo más cuerdos, sensatos posibles en beneficio del mayor bien, que es el ser humano y sus derechos? Eso, por favor, retorno. Correcto. María Josefa, antes del corte te decía, ¿de qué manera, tras el tema de aquí de la ponderación y toda esta historia, que si hay un derecho que tengo que sacrificar en base a salvaguardar un derecho superior como el tema de la vida, y estábamos hablando de este micrófono, el tema de el aborto y todas estas historias, ¿hasta qué punto la Corte Constitucional, con todos estos fallos, y perdóname que sea reiterativo con esto, podría rebasar su facultad y resulta que está transformando, reformando la Constitución, y no está dentro de la Constitución el hecho de que una de las vías para que se reforme la Constitución son los fallos de la Corte Constitucional? Me voy a coger a la frase que Javier decía antes de que salgamos al aire. La frase clave es la despenalización. Antes, ser gay era penalizado, ibas a la cárcel. Antes que encuentres a tu mujer con otro hombre, podías matar a los dos y te quedabas libre. ¿Acaso él no había cometido un crimen? ¿Acaso para los católicos no era un pecado mortal haberle quitado la vida a otro? Entonces, seamos claros y dividamos las cosas. Siempre para los de fe cristiana quitar la vida no es correcto. Ahora, en esta sociedad laica, donde las reglas procuran una igualdad y procuran causarle menos daño a una víctima, ahí nos vamos a ubicar. Entonces, si esta corte dijo, la mujer violada, perpetrada, maltratada para siempre, porque no existe ningún ser humano que se haya olvidado ni que sus cicatrices se vayan a borrar cuando ha sido abusada, no vaya a la cárcel porque decide no tener ese bebé, no tiene nada que ver con esta primera idea que te he dicho. Correcto, pero muchas veces, ¿qué es lo que se decía? ¿Qué era lo que se fundamentaba? Por lo menos es lo que escuchábamos en redes sociales, en la prensa, etcétera. Es que es mi cuerpo, decía una mujer. No, esa es otra cosa. Y entonces yo con mi cuerpo hago lo que me da la regalada gana, como decía por ahí un fulano. ¿No? Ajá. Tú sabes que los dos únicos países en donde decidía la libertad de abortar, que no es lo mismo que la despenalización, nada más y nada menos eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Mira, antagónicamente enemigos. Eran los dos únicos países en donde
constitucional y legalmente estaba sancionado el derecho al aborto de la mujer. Ojo, el derecho al aborto, como derecho, lo que tú estás señalando. El resto de países tienen despenalización, y es la que nosotros acogemos en nuestra norma. Está despenalizado el aborto en tales casos. Está permitido, en resumen, ¿no? Uno de ellos, pues, nuevo, ¿no? Es la violación. Entonces la mujer puede decidir no tenerlo. Ojo. No es que tiene que necesariamente abortar, ¿no? Claro, ella lo decide. Correcto. Ahora, recordando... Y otra cosa, sí. Recuerdo que una excepción también era cuando la vida de la madre está en juego. Entonces... Eso es antiguo, eso sí estaba. Antiguo, pero a lo que quiero oír es lo que decíamos de esto. Ahí sí el cuerpo de ella vale más. Claro. Sí. Ahí sí decide ella. O sea, por eso esa motivación no calza. Me parece que es un poco como que fuera de... Porque entonces estamos eligiendo entre dos Perdón, que tienen María la misma Josefa, dignidad. Eran los dos que tenían que decir, el padre y la madre. En este caso que estaba en riesgo, ambos tenían que autorizar. Sí, tiene razón, pero Entonces, lo que quiero decir no es que era la mujer sola, era el hombre y la mujer. Ambos tenían ese es que otro resolver. problema. De cuando acá el hombre decide sobre el cuerpo de la mujer. Ahí sí no estoy de acuerdo, pues. Ahora imagínate una pareja que está a rompe y raja, como se dice vulgarmente en la calle, que el marido quiere ya terminar esa relación y dice el niño o la mujer, imagínate. Pero ese es otro tema de conversación, porque el varón en una sociedad como esta se cree dueño del cuerpo de la mujer y quiere colonizarla a toda costa. Claro. Pero esa es otra conversación. Para centrarnos en el tema. Sí. Entonces, pareciera ser, porque al fin y al cabo el tema es se puede o no se puede someter a control o juicio político a los miembros de la Corte, ¿no, verdad? Y veamos el tema de la cultura woke, que son ahora muy dados con estos esnovismos y toda la vaina. Gracias a Dios aquí no se ha dado el ejemplo, pero en los Estados Unidos el año pasado yo me acuerdo que era un caso sonadísimo. Una madre cuyo hijo se sentía gato. Le había puesto en el cuarto arenero, el tipo se ponía disfraz de gato, con peluche y todo. Se sentía enfermo y lo llevan al veterinario. El veterinario se niega a atender a la criatura porque decía que él era veterinario, no era médico. Y que, de acuerdo a la naturaleza, a la fisonomía del niño, el niño era un ser humano. La madre demandó al veterinario por falta de atención médica a su hijo. ¿Hasta dónde llega la posibilidad de estas situaciones con la Corte Constitucional? Si hemos visto que hubo una demanda para el tema de la eutanasia y a la hora que sale a favorable, la persona que la solicitó dijo no voy a hacer uso todavía. Viene una demanda de unos padres de un chico que se sentía discriminado en la península, tiran la pelota, viene la resolución y se van con hijo y todo a España. Oye, dejan boteando un sinnúmero de situaciones que te dejan como que fuera de base. Mira, ¿cuál es el límite? Mira, tú hacías una pregunta inicial, ¿no? Entiendo que uno de los temas del juicio político está, entre otras cosas, en el ejercicio de las atribuciones que tiene la Corte. Es correcto, cuando rebasan sus atribuciones. Pero aquí viene el problema, ¿no? Empecemos por delimitar exactamente qué es el control de constitucionalidad. Y yo quiero recordar, pues, que desde el fallo que inicia el Judicial Review en Estados Unidos en 1803, Marbury versus Madison, la Corte Suprema, que en Estados Unidos es la que ejerce, ¿no?, el control de constitucionalidad, proclamó su carácter de intérprete y controlador de la Constitución. Y se separó del caso, dijo, no, ese tema es un tema legal, el que me traen aquí. Y más bien, voy a usar un término como, me lo ha chantado, me lo ha endosado el Congreso para que yo resuelva estos temas. Estos temas no son para la Corte Suprema. Este reclamo lo pueden presentar ante un juez común, porque es un tema que afecta a la libre atribución del Ejecutivo de posesionarlos de ese cargo. Yo no tengo nada que ver en eso. Mi papel es interpretar y controlar la Constitución. Paz, se acabó. Desde entonces el Congreso de Estados Unidos no controla más la Constitución. Y luego Kelsen, ya en el siglo XX, ¿no?, proclama algo parecido y funda el control concentrado en Estados Unidos difuso, por ser un Estado federal, ¿no?, de nacimiento. Para Europa, el control concentrado, Kelsen hace lo mismo con los tribunales constitucionales, ahora cortes constitucionales, muchos de ellos.
Entonces, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues viene el control mixto. Nosotros tenemos un control mixto, ¿no? Pero bueno, desde entonces se plantea justamente este tema, la independencia de los jueces, sobre todo en este ramo. ¿Hasta dónde la interpretación constitucional? Bueno, hay un principio también en esto, que es el autocontrol que deben ejercer estos organismos. Es decir, no pueden introducirse en lo que son atribuciones de otras funciones. Ojo. Puede delimitarlas, puede modular la actuación, pero no pueden de por sí y ante sí sustituirlas, salvo de manera provisional. Por ejemplo, lo he hecho con el Código de Familia, cuando modificó un artículo, pues dijo hasta que la Asamblea lo conozca. Porque aquí se impedía, por ejemplo, que, no había el derecho a la defensa de los padres que deben alimentos, ¿no? Y se los mandaba a la cárcel. Dijo, no, hay que escucharlos antes. Porque hay un principio aquí, el principio de que deben ser escuchadas las partes antes de tomar una decisión sobre esto. Y lo modificó. Así quedó el artículo. La Asamblea no modificó nada, lo dejó allí simplemente. Pero era una ley, no era la Constitución, pues. Sí, pero era una ley que tiene que ver con menores. Por tanto, había implícito un tema de derechos, ¿no? Sí, de menores. Porque también había, pues, por supuesto, el papel principal que tienen los menores aquí, ¿no? Frente al padre, que en este caso vendría a ser el que tiene poder y que está incumpliendo un deber con los menores a quienes el Estado está obligado a defender, por supuesto, ¿no? Pero bueno, entonces de lo que se trata es de que debe haber límites, evidentemente, en la actuación de la Corte. ¿Cuáles? A ver, por eso lo señalaba, ¿no? Los límites se los impone la Corte, pero no es que se los impone como les da la gana, sino que lo hace en base, en primer lugar, a su jurisprudencia y la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Ese es su referente. Porque además el control, sí existe un control jurisdiccional sobre ello, que son las decisiones, por ejemplo, en nuestro ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí se pueden revisar las decisiones de la Corte Constitucional. Me refiero al contenido jurídico, ¿no? Exclusivamente. Pero ¿cuánto se demora? Puede. Bueno, pero existe, ¿no? Existe una, no es una apelación, sino que es en realidad una revisión a su vez desde el ámbito, lógicamente, convencional, es decir, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí se puede revisar. De hecho, muchas decisiones, por lo menos de la legislatura, se han revisado allí, ¿no? Han sido modificadas. Y el Estado ecuatoriano ha tenido que modificar incluso sus disposiciones, ¿no? El caso Sarayaku, por ejemplo, ¿no? Es un caso emblemático para el Ecuador, ¿no? En donde no se atendió justamente las demandas de esta comunidad para la forma en que los pueblos no contactados, o los pueblos no contactados también, lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de manera obligatoria. Y así por el estilo, ¿no? Entonces sí hay cómo revisar incluso. María Josefa, al regresar del corte comercial entramos ya a la etapa final del programa, tenemos hasta las 10:30, pero permíteme insistir, ¿cómo abstraer el tema ideológico de los miembros de la Corte y cómo, por lo tanto, evitar que se conviertan en un actor político más que un juez de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma? Eso, y lo mismo para ti, Javier. Eso al retorno del corte comercial. María Josefa, tenemos hasta las 10:30 para concluir el programa y me interesaría saber tu opinión referente a cómo sacamos la ideología política de la Corte Constitucional en el evento de que sea cierto esto que se rumora, y además ¿cuál es el límite en ese sentido? Tú al principio de este conversatorio dividiste en dos las contingencias. Hemos tratado profundamente una, la otra ha quedado medio en el aire. Para que no quede en el aire, por favor, ¿cuál es el límite? El derecho, la ley. Estudiamos en la universidad que primero nació el principio de legalidad, que Inglaterra nos regaló esta idea loca, en la que el rey ya tenía un límite. En este siglo tenemos límites varios, pero uno poderoso, la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.
una formación profunda sobre el respeto y lealtad a los principios democráticos. En base a eso, entonces vuelvo a hacer la pregunta que, gracias por recordármelo, en la primera fase, el poder político hoy liderado por el presidente, que puede ser Daniel Noboa, Juan Pérez, cualquiera, Francisco Washington, lo que fuera, la presidencia de la República tiene que asumir su responsabilidad, actuar en derecho. ¿No le gusta la Constitución? Pues el derecho le ofrece un camino para cambiar la Constitución. Liderar una política de echarle la culpa al otro, entonces nos lleva como sociedad a preguntarnos, en derecho, pensemos, ¿qué dice la Constitución? ¿Quién es la persona responsable de la seguridad nacional? El Ejecutivo. Pero no lo dejan, dice el Ejecutivo. Muy bien, no lo deja la ley. Yo me pregunto cómo Diana Salazar fue capaz hasta de allanar el despacho del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo Diana Salazar pudo alcanzar el nacimiento de procesos que incluyeron policías, militares, asambleístas, con la ley? Consejo de la Judicatura. Con Consejo de la Judicatura. Correcto. Lo que hicieron. ¿Cómo lo hizo? Tenía una Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional que tienen ahora. Entonces, no nos gusta asumir que no hemos podido hacer las cosas bien. Ese es otro tema que no trata la Constitución. Eso debería tratarse, no sé, en una reflexión profunda. Yo sigo creyendo que el ser humano por naturaleza es bueno, reflexivo, que no, yo no me puedo imaginar que los políticos de hoy amanecen diciendo, hagamos la lista de a quién vamos a dañar hoy. No se me ocurre que eso pueda existir. Y tampoco se me ocurre que la población no se haya tomado la molestia de revisar por quién vota. Entonces, asumamos las responsabilidades todos. Una sociedad civil que está absolutamente en la indiferencia y en la frialdad. Unas universidades que creo que recién hace pocos días han firmado una opinión diciendo a la institucionalidad de la Corte Constitucional respeten. Pero de ahí, nada más. Una sociedad civil indiferente. Aterrorizada. Aterrorizada y con toda razón. Eso es verdad también. Unos periodistas que dejaron de ser periodistas, lamentablemente, y no los quiero descalificar, sean las razones que fuesen, se han convertido en cajas activistas políticos. Activistas políticos, cajas repetidoras. Yo puedo decir, hoy yo soy ciudadana, ayer fui servidora pública y antes de ayer también fui ciudadana. Y sigo diciendo lo mismo. El poder enferma, el poder pudre, el poder daña. Pero como ciudadanos nunca debemos de olvidar que el poder desnuda. Deja ver quién fuiste siempre. Correcto. Entonces, pero también es necesario el poder. Para servir. Sí, pero Javier, en este caso, discúlpame, y utilizando lo que dice, tomando lo que dice María Josefa, entonces el Ejecutivo sí tendría herramientas para seguir actuando como ha venido actuando en contra del crimen organizado. Qué sé yo, para que el policía ya no tenga temor de que, uy, otra vez me van a coger preso porque disparo y mato a un delincuente, o qué sé yo, un sinnúmero de estas situaciones. Pero es que eso, mira, eso pocas veces ha sucedido. Y cuando ha sucedido, yo recuerdo siempre el caso Fibeca. ¿Te acuerdas? Claro. ¿No? Entonces, y ahora pues este caso de los niños, esto de las Malvinas, ¿no? Entonces, aquí el problema más bien lo común, que además la Corte Interamericana ha observado muchas veces al Ecuador por eso, es el abuso. No solo de la autoridad, sino de los agentes de autoridad, incluso, es decir, de un policía. Pero más allá de aquello, Javier. Espérate, pero yo lo que creo, ¿no? Que sí, evidentemente se puede señalar que deben tener algún tipo de posibilidades, pero las tienen, ¿no? Sí las tienen. ¿Cuáles? A ver, por ejemplo, ellos tienen lógicamente el derecho a la legítima defensa. Ojo, no es que no lo tienen, eso está consagrado incluso en el ámbito internacional. Pero no se puede confundir las cosas. Por ejemplo, cuando el presidente habla de que, de hecho, puede de hecho darles la impunidad a través de una declaratoria que no le corresponde. Porque tú declaras a alguien que no es culpable cuando ya se ha producido la sentencia. Eso es la amnistía que le corresponde al órgano legislativo. Claro. ¿No?
pero el presidente no puede interrumpir un proceso que se esté realizando contra nadie, ¿no? Porque eso afectaría precisamente el derecho al debido proceso. Es una interferencia en eso. Es el juez quien tiene que resolver, es culpable o no es culpable. Y le corresponde a la Asamblea, pues... ¿Por qué no reformar, como dice Javier? Exactamente. Y el indulto es solo después. Es después, por razones es humanitarias. Después de la pena. Pero ¿por qué no resolver una reforma al Código Orgánico Integral Penal? ¿Por qué no? Yo me alegro mucho de lo que dijo el ministro del Interior, que va a denunciar a los jueces que se han comportado mal. Sí, es tan sencillo. Presenta una denuncia en la dirección que tiene la competencia para iniciar un proceso disciplinario. Las direcciones disciplinarias de los consejos de la judicatura, de la que yo nunca he sido directora por si acaso, pero existe eso. Entonces yo me alegro, a mí me dio tanto gusto que el ministro del Interior diga eso. Está bien, yo el tiempo que estuve ahí nunca vi que un servidor público, ni de la policía, ni de la función ejecutiva en la época del presidente Lasso, presentara una reclamación. Y eso se puede hacer, María Josefa, directamente. Van a la prensa. Van a la prensa. Van a la prensa. Se ponen bravos y está bien que se ponga bravo, pero usted quiere que ese juez sea sancionado. Sigue el debido proceso. Correcto, claro. Denúncielo. Y en la provincia tiene la obligación de recaudar ciertas cosas, pero quien decide siempre es el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y eso que ustedes dos manifiestan puede ser realizado a través de una reforma. Por cualquier persona. No, independientemente de eso. Ese cambio, esa reforma al Código Integral Penal por la Corte, perdón, por la Asamblea y punto. Sí. Pero ¿cómo va a ser posible que a veces unas penas sean mayores por manifestaciones, expresiones de opinión a hurtos o robos? O sea, es terrible. Ese es populismo penal. Ese es el populismo penal. Entonces, creo que el presidente, como todo presidente, quiere salvarnos a nosotros del crimen organizado. Para eso hay que organizarse. El Estado está desorganizado. Existe un canibalismo. Yo te como antes de que tú me comas para que no me serruches el piso. Buscando enemigos. No, sentémonos todos. Propiciemos el diálogo. Llamemos a los expertos de otros países. Dejar de atacar a quien piensa diferente. Olvidarse de la palabra enemigos. Este gobierno está lleno de juventud. Tiene mayores posibilidades que los gobiernos anteriores. Que a él le vaya bien, nos va bien a todos, pero hagamos las cosas mejor. Javier, estamos a 2 minutos de terminar. María Josefa ha sido clarísima en su expresión. ¿Cuál sería tu expresión final? Mira, yo coincido totalmente, ¿no?, en que hay caminos, hay vías que deben ser exploradas. Lógicamente, pues hay que mejorar la parte de inversión, de técnica, en cuanto a los aparatos de seguridad, ¿no? Por supuesto. Pero eso es parte de las políticas públicas, eso es parte del manejo presupuestario que puede hacer el presidente, todas las medidas, ¿no?, bienvenidas, ¿no?, para eso. Pero siempre tratando de que exista el límite que tiene que ver con las garantías de los derechos, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Ahora, evidentemente, nosotros estamos ante un gran tema de la seguridad. Este es un tema que sí nos incumbe a todos, ¿no? Pero claro, quien debe conducirnos es el Ejecutivo. Todos debemos participar, sí, pero bajo la conducción del Ejecutivo. Eso es innegable, ¿no? ¿Cómo bypaseamos a la Corte Constitucional? Supongamos, ya, nos caen mal, los pusimos sus fotos, todo lo demás. Mira, la Corte es un organismo que, como todo organismo judicial, recibe las demandas. No más. Si ellos no intervienen donde no los llaman. Y solo cuando se los llama es que ellos intervienen. Pero independientemente de eso, ya para terminar, porque estamos a un minuto. Eso no es política, ¿no? Correcto, estamos a 1 minuto. ¿Cómo el presidente, en este momento, que si bien es cierto no es que han tirado abajo las leyes, sino que le han puesto en pausa, por ponerlo de una manera gráfica? Sí, está en pausa, ¿no? Listo. ¿Cómo puede el presidente seguir actuando como venía actuando hasta que la Corte resuelva? ¿Qué otros caminos tiene y cuál es el límite de la Corte Constitucional? Pero es que mira, a ver, ¿qué significa la suspensión de las reformas que el legislativo ha presentado, ¿no? Pero claro, inducidas, planteadas por el Ejecutivo, ¿no? No importa, pero son del legislativo, vienen de allá. Pues hasta mientras hay que trabajar con las normas que existen, porque eso no es que se van a demorar un año. Pero, a ver, estamos mencionando cuáles son las que están cuestionadas, las más
por ejemplo, esto de que no puede haber juicio político en la Corte. ¿En qué afecta eso a la actividad del Ejecutivo? Nada. Me refiero a las actividades prácticas. El tema de las intervenciones sin la orden judicial. También. ¿Cuáles intervenciones? ¿Y Liga Azul? Tenemos unos chats que todavía no terminamos de leer. O sea, me explico, y la Corte nunca dijo nada. Sí. Hay bastante tela que cortar. Lo que yo creo que falta es humildad para decir, señores, esto ha sido más complicado de lo que nosotros hemos pensado, pero queremos salvar el país. Si ese discurso viniera al gobierno nacional, todos estaríamos al pie de ellos, tratando de nosotros hacer las cosas mejor. Una sociedad civil que también es corrupta, tiene doble impuesto, roba la luz. Eso es un tema de todos, coincido con Javier también, pero la legalidad y el camino a seguir liderando esto por el Ejecutivo también tiene que ver con inteligencia militar. Yo creo que nuestros militares están bien formados, policías también están corruptos, pero hay buenos. Pues. Por supuesto, bueno, hemos rebasado el tiempo, hay harta tela que... Los límites de tiempo. Bueno, nosotros sí respetamos los límites. Rebasamos el límite, pero hay bastante tela que cortar. Ya tendremos otra oportunidad para seguir con este interesantísimo diálogo. Te agradezco, María Josefa, la verdad es que un gusto, Modesto. La hemos pasado maravilloso. No vamos a decir hace cuánto tiempo nos conocemos. No nos conviene. No nos conviene. Sobre todo a ti más que a mí. A mí se me nota. Yo voy a cumplir 60 años pronto, a fin de año, así que... Yo en 2 años más 65. Y tú estabas mucho mayor que... Yo en 2 días más Tú 65. estabas mucho más adelante en la universidad. ¿Sí o no, Javier? Ya usted calcule. Ya. Yo en 3 días más 65. O sea que ya tiene beneficios. Mira tú, qué maravilla. Claro, ojalá la Corte no me los tire abajo. Ojalá. Javier. Bueno, Gracias. muchas gracias. Yo también quiero sumarme a esas expresiones y decir, pues ha sido satisfactoria esta reunión. Creo que muchas cosas, si no han quedado claras, por lo menos han quedado planteadas, ¿no? Y puntos de vista distintos, y eso siempre es provechoso. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia. Los invitamos para el día de mañana tratar otro tema de suprema importancia. Muchísimas gracias. Buen día.